De la misma manera queremos saludar en esta mañana la iglesia virtual. Bendecimos a nuestros hermanos que están en casa y que están también en otra nación, escuchando en Canadá, en Inglaterra y en cualquier lugar también aquí, hermanos que están en Pereira. Les bendecimos desde acá y deseamos que Dios les bendiga de una manera grande. Y para todos, hoy tenemos una visita para Colombia de alguien que es de Oriente, de Corea del Sur. No tengo aquí, ¿alguien tiene un tiempo con Dios ahí en esta mañana? ¿Quién tiene por ahí el tiempo con Dios? ¿Alguien? Levántelo, levante bien, levántelo. Eso, bueno, esta herramienta de tiempo con Dios viene de allá. Nosotros tenemos ese ADN de allá y esa unción que Dios nos ha dado con tiempo con Dios. Y el doctor Yute Kim ha sido la persona que Dios levantó para traer ese movimiento en Latinoamérica y en otros lugares. Entonces, doctor Yute, es una bendición que estés aquí. Te bendecimos como iglesia, bien puedas. Él nos va a traer hoy la palabra del Señor y vamos a orar entonces por el doctor Yute Kim. Cuando decimos doctor es médico también, y Dios lo llamó a ser misionero. Doctor Kim, tú sabes cuánto te aprecio, muchísimo te aprecio, es una bendición. Vamos a orar, póngase sobre sus pies y vamos a orar por Corea del Sur. Padre, extendemos nuestras manos hacia Corea del Sur, extendemos nuestras manos hacia el ministerio tuyo en la vida del doctor Kim, por Colombia, por todo lo que has hecho durante esta ya más de una década de tiempo con Dios en nosotros, por alimentarnos, por enseñarnos a leer la palabra de Dios. Y queremos bendecir su familia, Señor, ahí en Los Ángeles, donde Él se encuentra, Padre, desarrollando el ministerio y declarando que, Señor, viene una nueva etapa. Después de esta pandemia tú nos estás hablando de nuevas etapas, y que para el doctor Kim sea también, y el ministerio que Él representa y que tú le has mandado a hacer, sea una nueva etapa. Bendecimos, Señor, Durano Latino, Durano, Iglesia Puente Largo. Bendecimos, Señor, a todos los que han tenido algo que ver, y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Siéntese. Muy buenos días. Muy emocionado de estar en Colombia nuevamente después de casi 1 año y 10 meses o 8 meses. Fue en marzo la última vez que estuve aquí, antes de que se cerraran las fronteras. Y doy gracias a Dios porque lo primero que estoy haciendo en esta linda nación es poder adorar a Dios junto a ustedes. Nuevamente hoy, en medio de la adoración, doy fe de que el pueblo colombiano, alegre, ¿no?, futbolero y salsero, ¿no?, además de toda esa riqueza cultural, el pueblo colombiano es un pueblo adorador al Señor. Cuando veía a ustedes, ¿no?, adorando al Señor en espíritu, en ese corazón, yo decía, hay esperanza a través de ustedes que en la iglesia. Traigo saludo de mi esposa Kelly, de mi familia que ha crecido. Ahora somos 5 hijos, tengo 5 hijos, 3 varones, 2 y mujeres, todos ya grandes, terminando universidad. Y veo también cómo ha crecido la iglesia internacional, Vive Internacional.
Me acuerdo que he venido aquí hace ya más de una década y doy gracias como la familia de Dios hoy está firme aquí para buscar a Dios, adorar al Señor y seguir adelante, seguir adelante. En esta oportunidad he venido a visitar a amigos como ustedes, al pastor, la familia pastoral de Pastor Julio, que considero un amigo, un consiervo fiel, ¿no? En la cual veo cómo la iglesia, ¿no? está creciendo, cómo vive en el Evangelio. Pero también he venido por servir a unos proyectos misioneros. En los primeros 5 años estuvimos ministrando en la ciudad de Simón Bolívar, allá, ¿sí? Con diferentes zonas, ¿no? vulnerables. Y en estos últimos 4 años Dios nos dirigió hacia La Guajira. ¿Conoce La Guajira? Parte de su país. Y el año pasado no pudimos visitar por la razón que conocen. Y este año Dios nos permitió ahora visitar con un equipo local para poder animar a los ministros y pastores de las diferentes rancherías con las cuales estamos trabajando. Vamos a tener un día de capacitación de unos 30 ministros y otros días lo vamos a usar para poder instalar algo que para ustedes, nosotros es algo común, normal, que es luz allá. Vamos a instalar 2 plantas solares y vamos a tratar de ayudar con un proyecto de crianza de chivos, ¿sí? Para que las familias más vulnerables puedan tener un poquito de ayuda a través, ¿no? de la leche, ¿no? el queso, creo, ¿no? de chivo, ¿no? En este año y medio que ha pasado, seguimos orando por La Guajira, seguimos conectados de diferentes maneras con la iglesia local, las rancherías, los pastores, enviando, ¿no? víveres, mercados todos los meses, sobre todo en los albergues, en los orfanatorios de los niños que estamos, ¿no? apoyando. Y Dios en esta oportunidad no solo nos permitió visitar a las rancherías que estamos ministrando, sino esta vez nos va a llevar, creo que a la punta de La Guajira o de Colombia, que es a Punta... sí lo conoce, Punta Gallina. El teniente de la Marina nos pidió, por favor, esta vez sí tienen que venir hasta allí a conocer a esas familias abandonadas. Esto también es parte de Colombia. Y hoy, a través del hermano, ¿sí? que me recogió, ¿sí? Me confirmó, ¿sí? que debemos ir a un viaje exploratorio a ver qué está haciendo Dios o qué quiere hacer Dios allí en Punta Gallinas. Esta es la razón por la cual, ¿no? estoy aquí y sobre todo orar por Colombia, orar por la iglesia. Y una vez más, muchas gracias, pastor, por la invitación y poder compartir esta mañana la palabra. El pasaje de hoy, no sé si se puede pasar. Hoy quiero hablar sobre un tema que es la iglesia, ¿sí? Durante todo este tiempo de la pandemia, si hubo algo que me inquietó continuamente en medio de diferentes temas y necesidades, es la iglesia del Señor. ¿sí? Me gustaría que se saluden hacia lo que está al costado. No vengas a la iglesia. Dile, no vengas a la iglesia. Dile al otro, no vengas a la iglesia. Ahora dile, sé la iglesia de Jesús. Sí. Una cosa es venir religiosamente cada domingo a la iglesia o en cada reunión. Y otra cosa es ser la iglesia de Jesús allá donde está, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario. Sí. Hay una gran diferencia en solo venir como un hábito, por inercia cada domingo a adorar, que es bueno y Dios, ¿no? nos recibe, pero otra cosa es ser iglesia allá en el mundo, ¿sí? en medio del mundo. Y de eso quiero hablarles hoy un poco.
Hoy yo me gocé mucho cuando cantamos, yo después de tanto tiempo, esta alabanza, adoración de bienvenido Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos se gozaron? Yo aprendí estas canciones como Si tuvieras fe. Estas canciones cuando yo vine por primera vez como misionero hace 22 años a la selva amazónica del Perú. Y por ahí me trajo muchas memorias, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes hoy, en medio de la alabanza, de la bienvenida del Espíritu Santo, sintieron el abrazo del Espíritu Santo? Sintieron la ternura del amor del Padre que los ha recibido aquí, ¿sí? Yo lo sentí. Y ya con eso como que me llené. Ya estaba satisfecho de poder sentir esa presencia, ese abrazo del Espíritu Santo en medio de nosotros. Iglesia, ven cada vez que vengas a la casa del Señor como si fuera la última vez. Adora, escucha, prepara tu corazón como si fuera la última vez, tu último suspiro aquí en la tierra, ¿sí? Algo la pandemia nos debe haber enseñado, algo debe haber cambiado en nosotros hoy en relación a ser iglesia, a vivir la iglesia del Señor. Hace un par de semanas escuchamos noticias de Afganistán, del Medio Oriente, ¿sí? Allí, con los misioneros con quien estamos conectados y hablamos, allí el ser cristiano, el ser iglesia, el poder adorar en esas casas, en hogares, casas no clandestinas, iglesias clandestinas, no puede ser cristiano, no puede adorar sin el Espíritu Santo. Hasta el mínimo detalle necesitas preguntar, afirmar y ser dirigido por el Espíritu Santo, porque si no dependes del Espíritu Santo, tu vida de fe, tu vida cristiana en Medio Oriente, en Afganistán, Irak, en esos países de persecución, o eres encarcelado o eres muerto, una de dos. Así se vive el cristianismo en otras latitudes, pero aquí nosotros tenemos la libertad, tenemos la bendición, la dicha como iglesia de prepararnos, de edificarnos para un propósito. No un cristianismo solo para mí, no un cristianismo donde solo termino en mi salvación, mi familia y mi iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, ese propósito de tu salvación, de ser parte de esta iglesia Cristo Vive Internacional. ¿Sí? Entonces hoy vamos a leer este pasaje de Mateo 16 para ver un fundamento bíblico, ¿no?, en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice acerca de la iglesia de Jesús? ¿Se puede pasar? Ok. Vamos a leer un versículo cada uno, ¿les parece? ¿Sí? Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Termino aquí. Gracias. Como le decía al inicio, algo que continuamente pensé en medio de la pandemia, que el Espíritu Santo me hizo pensar, es contestarme a mí mismo de cómo era mi fe ante esta situación que vivíamos, cómo era mi cristianismo, cómo era mi adoración diaria.
Y todas esas preguntas me llevaron a pensar de este tema que es la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos saben que no hay una iglesia perfecta aquí en la tierra? ¿Sí? Porque lo componen individuos imperfectos. Por eso no tenemos que decepcionarnos cuando congregamos en una iglesia y si no te gusta esto, lo otro, porque no venimos a que nos guste el pastor, la alabanza, el escenario, sino venimos a adorar a Jesús, a tener un encuentro con el Dios vivo, ¿sí? La iglesia es imperfecta. Me acuerdo hace muchos años, escuché en Perú a un pastor decir, si tú estás buscando ir a una iglesia perfecta, no vayas. ¿Por qué? La vas a malograr. ¿Se entiende? Por nuestras imperfecciones. Hay gente que se cambia de una iglesia a otra, de aquí para allá, buscando algo mejor, ¿sí? Sin encontrar la esencia de lo que es la iglesia, y va cambiándose. Dios te ha traído a esta iglesia internacional Vive. Amén. Hoy cuando hablamos de iglesia, ¿ustedes han escuchado cómo está la iglesia mundial? ¿No? La iglesia en Europa, antes de la pandemia, mi último viaje en el 2019 fue a Alemania, a Suiza, ¿sí? A estos países, ¿no? de Europa. Y gracias por las iglesias latinas, las iglesias diásporas que se han ido de aquí, de Colombia, de América Latina, que están tratando de resucitar a la iglesia de Europa, porque la iglesia de Europa hace décadas, el cristianismo prácticamente no existe, no se vive. Hay más ateos, hay más musulmanes, ¿sí? Pero gracias por las diásporas latinas que hoy están tratando de hacer esa presencia de la iglesia de Jesús en medio de estas naciones. Como es hoy Estados Unidos, donde hoy radico. Pre-pandemia compartíamos estadística en la cual por año se cerraban casi 3,000 iglesias en Estados Unidos. 3,000 iglesias, ¿no? Se cerraban. Estadísticas como jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, universitarios, menos del 5% están congregando los domingos en las iglesias. Las escuelas dominicales de los niños, tan importante desde pequeños, están desapareciendo. Estábamos evaluando en el seminario acerca de la iglesia débil, moribunda, que se estaba, ¿no?, marchitando o quedándose con un remanente de adultos mayores, de ancianos que solo esperaban partir o vender la iglesia. Es parte de la iglesia hoy en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Cómo está la iglesia en América Latina? ¿Cómo está la iglesia aquí en Colombia? Por lo que veo aquí en la iglesia Vive Internacional, está viva del Señor, viva de esa búsqueda y la adoración al Señor. Por eso doy gracias. Sí. Porque tú eres la iglesia. A pesar de todas las noticias negativas y acerca de la iglesia que hoy vivimos, yo sigo creyendo y sosteniendo que la iglesia de Jesucristo es la única solución para este mundo. No lo digo como una linda frase, yo lo trato de vivir. Que yo, siendo la iglesia junto a mi familia, a mi comunidad de fe, somos la esperanza para nuestras comunidades, para una sociedad decadente, para una nación que a veces no tiene dirección, como hoy nos enseña el libro de los Jueces. La iglesia es la esperanza. Y todos los días mi oración por Colombia y por América Latina es que la iglesia de Colombia y América Latina sea instrumento de Dios, que todo lo que hoy acontece dentro de la iglesia nuestra latinoamericana tenga un propósito, que nosotros, ¿no?, siendo edificados, podamos ser esos instrumentos en la mano de Dios para continuar la tarea inconclusa de la evangelización mundial. Que desde Colombia envíen misioneros a las naciones. A la entrada veía un póster acerca del Congreso Misionero. Sea parte de este Congreso, no de un evento. Sea parte del corazón de la iglesia, que son las misiones, el corazón misionero de Dios, orando, intercediendo, sirviendo, ofrendando, enviando, oyendo.
¿Sí? Esa es mi oración por la iglesia colombiana. Así como hace 22 años mi iglesia me envió a América Latina. Yo y mi familia, cuando mis hijos eran 2, 3 años. Mi oración es que de la iglesia Cristo Internacional salgan obreros a la mies, al interior de Colombia, a La Guajira, al Medio Oriente, a la Ventana 1040. Hay una razón importante para ser iglesia, ¿no creen? Y en medio de todas estas cosas que hoy vivimos, en medio de las pérdidas, el dolor. Yo perdí el año pasado a mi padre. He perdido casi a 18 amigos pastores en América Latina por este virus. Hace un mes perdí a un amigo íntimo, pastor ecuatoriano, de años, de décadas de intercesor. Era como David y Jonatán. Y también partió porque llegó su tiempo. En medio de ver, comprender a través de esta realidad la fragilidad de la vida, la temporalidad del ser humano aquí en la tierra. ¿Quién sabe de ustedes si mañana va a vivir aquí? Por eso decía, tenemos que vivir como si fuera el último día. ¿Sí? En medio de todas estas realidades, pensé en aquello que tanto hemos escuchado al inicio de esta palabra esencial. Aquí también. ¿Qué es lo esencial? ¿Sí? ¿Qué es lo esencial para nuestra fe, para nuestro cristianismo, para tu vida, tu hogar? Muchas cosas son esenciales, pero una cosa que nos une, nos nuclea como cosa esencial para hacer esperanza aquí en esta tierra, en Colombia, es la iglesia de Jesús. Ustedes, cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque a través de esta iglesia Dios quiere hacer, como hemos cantado, proezas. Quiere manifestar su gloria. Quiere traer sanidad y esperanza a nuestro alrededor. Sanar a esos dolidos, a esos que hoy no tienen una esperanza. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Cuál es el propósito por el cual hoy eres salvo y eres miembro de esta iglesia, ¿sí? Vive Internacional. En este pasaje que hemos leído podemos ver algunas características de la iglesia que soñó Jesús, de la iglesia que Él instauró, que Él inició y que deseó que sus discípulos lo continuaran. Y hoy nosotros, como la iglesia de esta generación, lo vivamos. ¿Sí? Cuando Jesús preguntó a sus seguidores en este diálogo que leímos, ¿quién dice la gente que yo soy? Todos se callaron, pero cuando preguntó nuevamente a sus discípulos, como siempre, Pedro, ¿no? El valiente, intrépido Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. En esta confesión nosotros podemos conocer, ¿no? El fundamento bíblico de qué es iglesia. ¿Qué es para Jesús iglesia? ¿Qué es lo que para Jesús, ¿no? Él considera iglesia? No la iglesia que nosotros consideramos, queremos, deseamos, sino la iglesia que Jesús soñó, levantó y deseó que sus discípulos, no sus fans, sino sus discípulos, siguiéramos hoy hasta este tiempo. ¿Sí? Para Jesús la iglesia no era una organización, no era un sistema de valores, ¿no? Lindos, morales, no era, y tampoco, como saben, un edificio con todas las instalaciones posibles para traer comodidad a nuestra presencia. La iglesia para Jesús no es simplemente una cantidad de ministerios y recursos y programas y cursos exitosos que queremos replicar para ver si crecemos como iglesia. Tampoco es un lugar simplemente que venimos solamente para saciar nuestra necesidad o solucionar nuestras necesidades y problemas. ¿Qué es la iglesia para Jesús? ¿Qué componente hacían la iglesia que soñó Jesús y por la cual murió en la cruz? En este versículo y especialmente en la confesión de Pedro podemos ver primeramente que para Jesús una iglesia es una comunidad que tiene una clara confesión de su fe.
Digan, clara confesión de fe. Una clara confesión de fe. ¿Quién puede tener una clara confesión de su fe? Convicción de esa fe que profesa. Solo aquella persona que tiene una relación auténtica con Jesús. Aquella persona que tiene una comunión, una amistad auténtica, genuina con Jesús. Porque de esa relación, de esa amistad con Jesús, con la Trinidad que hoy alabamos, es que vamos conociendo día a día quién es Jesús para mí. No el Jesús que me predican, que me enseñan, o solo el que escucho en teoría, en mi mente, sino el Jesús que yo encarno cada día para vivirlo. El Jesús que tú experimentas, el Jesús que tú vives en tu cotidianidad. Eso. ¿Oh? En ese sentido, como hoy el pastor preguntó, es importante la vida devocional, tu tiempo con Dios. No lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos simplemente como un curso más de la iglesia. Es lo que nos ayuda a tener una relación diaria con Él. ¿Para qué? Para conocerlo. Conocerlo como Él desea ser conocido. ¿Sí? De ahí la importancia que el pueblo de Dios, ¿sí?, pueda cada día cultivar y nutrirse de esa relación amorosa, de ese Dios grande y poderoso que hoy alabamos, para poder tener una clara confesión de nuestra fe, una convicción de nuestra fe en medio de tiempos donde hoy nos atacan las ideologías, las filosofías y nos quieren cambiar los valores. Aquellos que no tengan una clara confesión de fe, ¿sí?, van a ser, ¿sí?, sucumbidos, ¿oh?, tentados, van a ceder, van a negociar. Para Jesús, la iglesia es aquella comunidad que tiene una clara confesión de su fe. Segundo, es una comunidad donde Jesús, escuche eso, es el Señor de su iglesia. Jesús no es solo tu Salvador y mi Salvador, quien perdonó nuestros pecados, iniquidades, padeció para morir en la cruz. No solo es nuestro Salvador, sino es el dueño de tu vida, ¿sí?, el Señor de tu vida. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia que somos nosotros. ¿Tú lo reconoces como el Señor de tu vida? En todas las áreas de tu vida, en todos los quehaceres de tu vida. He visto en mi humilde conclusión que una iglesia padece problemas, divisiones, pleitos, pierde tanto tiempo en esfuerzos humanos cuando la iglesia no reconoce a Jesús como el Señor. Cuando el hombre quiere ser el Señor, cuando yo como líder quiero ser el Señor de mi grupo, de mi ministerio, esa iglesia comienza a mostrar síntomas, ¿sí? Por el contrario, cuando nosotros le damos el primer lugar y reconocemos a Jesús como el Señor, el jefe, el dueño, la cabeza de nuestras vidas, de nuestra comunidad de fe, esa iglesia comienza a crecer, comienza a experimentar, ¿sí?, madurez espiritual, comienza a experimentar transformación, avivamiento que tanto nosotros deseamos y anhelamos como pueblo de Dios, ¿sí? Jesús es el Señor de su iglesia. Por eso, como hemos leído, Él dijo, sobre esta roca, nosotros, cada uno de nosotros, dirigiéndose a Pedro, la piedra, sobre esta roca edificaré, ¿qué dijo? Mi iglesia. No la iglesia de Pedro, no la iglesia del César o el imperio romano en su tiempo, sino mi iglesia. Fue muy claro. Cuando la iglesia tiene una clara confesión de quién es la cabeza y el Señor de nuestros hogares, matrimonios, familias, nos ahorramos muchos problemas y vemos su poder, vemos ese crecimiento. La tercera característica es lo que leímos de la iglesia que soñó y deseó Jesús. Es una iglesia en la cual las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. ¿Y cuándo acontece esto?
Cuando en una iglesia Jesús es el Señor de su iglesia, de nuestras familias, de nuestros ministerios, hay poder. ¿Cuánto lo creen? Ese poder que vence al mundo, ese poder que vence las pasiones de la carne, a Satanás, las tentaciones que hoy el mundo nos ofrece. Hay poder. Y es lo que nos diferencia de ser esa iglesia, no el poder del mundo, el poder que Jesús nos da, que solo lo vive la iglesia. ¿Y de qué poder estamos hablando? El poder de la palabra de Dios, el poder de la oración. Yo los felicito que la Iglesia Viva Internacional tenga sus reuniones de oración, de clamor, de rodillas. Él nos dio el poder del Espíritu Santo. Él nos dio el poder, ¿sí?, del nombre de Jesús, que hoy habló el pastor. Van a estudiar sobre el nombre de Dios, el nombre y la sangre de Cristo. Él nos dio diferentes poderes para que nosotros lo usemos y podamos vencer estas potestades, estas fuerzas que tratan de alejarte de Dios, tratan de desenfocarte de lo esencial en tu vida de fe. ¿Sí? Cuando la iglesia tiene una clara confesión y reconoce a Jesús como la cabeza, el Señor, la iglesia deja de ser el parque de diversiones de Satanás. Deja de ser, no sé, acá dicen la calecita, el lugar de juego. Porque a veces Satanás hace estragos dentro de la iglesia, hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos como nuestro Señor. No usamos los poderes que el Señor nos dio para que podamos, ¿sí?, ser luz que prevalece en medio de las tinieblas. ¿Sí? Y la cuarta característica de la iglesia que deseó Jesús, que Él estableció a través de su vida y ministerio, es ser una comunidad que usa las llaves del reino de Dios para atar y desatar. ¿Cuántos de ustedes están usando estas llaves? ¿Sí? Llaves que Él nos dio, ¿sí?, a la iglesia, a ustedes, a nosotros, para que lo representáramos el reino de Dios aquí en la tierra. Esas llaves, ¿no?, que no tiene el ateo, no tiene esta sociedad. Esas llaves que representan la autoridad de Dios, el poder de Dios, el gobierno de Dios, para que hagamos la misión de Dios, el ministerio, para que hagamos todos los planes y propósitos de Dios. Una iglesia no tiene fuerza, no tiene autoridad y no impacta su comunidad o su esfera de donde se mueve cuando no usa estas llaves. Pero el Señor nos dio estas llaves para que podamos atar y desatar y hacer su obra como su iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver en este pasaje, capítulo 16, Mateo, cuál es la iglesia que soñó Jesús. ¿Cómo definía Jesús a su iglesia? ¿Cuál era el fundamento bíblico de la iglesia que Él hoy desea de nosotros? Porque está a veces muy distorsionado el concepto bíblico de lo que es iglesia. ¿Sí? Voy a la iglesia donde me siento bien, donde me tratan bien, donde me van a recibir bien, donde encuentro un lindo parqueadero allá en Estados Unidos, donde me sienta cómodo, donde la alabanza me haga sentir, ¿no?, en la cuarta dimensión. Eso no es iglesia, solo eso. A veces, muchas veces enfocamos el concepto de la iglesia desde nuestra humanidad, desde nuestras percepciones y deseos humanos, querer vivir la iglesia. Y esto está muy lejos de lo que hoy Jesús nos está hablando a través de este pasaje. ¿Dónde podemos encontrar esta iglesia que soñó, estableció Jesús? A ver, ¿quién puede? ¿Dónde podemos encontrar en las Escrituras? En las Escrituras, ustedes son la iglesia, pero en la Escritura un ejemplo, un modelo de aquella iglesia con esos principios bíblicos de ser iglesia del Señor. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de los Hechos. Gracias, así es. 1 y 2, y en todo el libro de los Hechos. ¿Sí?
No fue una iglesia perfecta, tuvo sus errores, caídas, sus desafíos, pero encontramos claves importantes, principios importantes para que hoy tú y yo, nosotros como iglesia evaluemos, ¿no? Evaluemos, ¿sí? Si realmente estamos pareciéndonos, asemejándonos, viviendo esa iglesia que el Señor, ¿no?, escribió en la Escritura, ¿sí? Y la primera característica de esta iglesia de Jesús que Él soñó y estableció fue una iglesia, como hemos cantado, adorado, llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa característica está impregnada en todo el libro, ¿sí? Es la característica insignia. ¿Se acuerdan ya del capítulo 2? El aposento alto, los 120 discípulos que experimentaron la visitación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, vino como un viento recio, como de fuego, lengua de fuego repartida en medio de ellos. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. En otras palabras, la iglesia primitiva nació, creció y se extendió a través de la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. No al margen del Espíritu Santo, no con métodos humanos, estrategias humanas, que es lo último que funciona aquí y allá, sino fue el Espíritu Santo, ¿sí?, esa marca, el distintivo que hizo ser la iglesia que soñó Jesús, ¿sí? La llenura y el poder, el mover del Espíritu Santo, en las palabras del apóstol Pablo podríamos decir, tenía como fin, según Efesios 4:12, perfeccionar a los santos, a nosotros, madurarnos a nosotros, ¿para qué cosa? Para la obra del ministerio de la iglesia. El Espíritu Santo tenía ese fin, de ayudarnos, perfeccionarnos para la obra del ministerio, ¿sí? Capacitarnos a nosotros para que vivamos y proclamemos el mensaje más importante, que es Jesucristo. Jesucristo. Para eso vino el Espíritu Santo y eso fue el distintivo de la iglesia primitiva. A veces es triste cuando uno se da cuenta de que hablamos de todo, o enseñamos o predicamos de tantas cosas menos de Jesucristo. Prédicas motivacionales, prédicas inspiracionales, muchas lindas mensajes, pero no hablan de la cruz, no hablan de Jesucristo, el Evangelio. Gracias que aquí su pastor, la iglesia, predica la palabra y creo que expositivamente enseña la palabra. Sí. El Espíritu Santo es esa marca de la iglesia que soñó Jesús. Pregúntese a usted, iglesia, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Le da la bienvenida cada día, cada madrugada al abrir sus ojos? ¿Lo busca en esa intimidad a través de la palabra y la oración? ¿Recibe el abrazo del Espíritu Santo cada mañana en su tiempo con Dios? ¿O solo lo buscamos cuando lo necesito? ¿Sí? Cultive una amistad con el Espíritu Santo. La segunda característica de la iglesia primitiva fue una iglesia que vivía la vida de Jesús. Una comunidad de Jesús, una comunidad de verdaderos adoradores, ¿sí? La iglesia primitiva aprendió de la vida del ministerio de Jesús y lo replicó. Y eso lo podemos ver del capítulo 12, del versículo 42, de aquellas iglesias en casas, de qué era una iglesia, qué es lo que acontecía dentro de esas iglesias en casas que vivían la vida de Jesús. Y decían 4 cosas importantes. Permanecían primero, ¿en qué? En la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Y permanecían firmes en la palabra. Segundo, tenían comunión unos a otros. Coinonía, amistad, ¿sí?
Tercero, compartían sus necesidades, el pan, la generosidad. Y cuarto, la oración. Todas aquellas cosas que Jesús nos enseñó a través de su vida y ministerio. La vida de Jesús se podía ver en la iglesia primitiva. ¿Sí? Cada célula, cada reunión, cada hogar estaba lleno de ese amor de Jesús, de esa aceptación, donde todos somos bienvenidos por Jesús y por el cuerpo de Cristo, donde hay compañerismo, hay servicio, donde ya no existe el yo con mis talentos y mis dones, sino el nosotros como cuerpo, iglesia, la unidad. ¿Cómo estamos hoy nosotros? ¿Cómo están ustedes? Como esa iglesia donde se vive la vida de Jesús, esa vida que Él nos enseñó. Y una iglesia que vive a Jesús llena del poder del Espíritu Santo, comienza a vivir el tercer rasgo esencial como iglesia, los milagros de la vida cristiana. Milagros de toda índole, físicas, espirituales, materiales. Y eso aparece en el capítulo 4, ¿sí? Y en adelante hasta el final, en donde, ¿se acuerdan cuando Pedro se encuentra con un cojo, un paralítico? Y él le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos enseña los milagros? ¿Qué nos enseña este capítulo 13 en este encuentro? Que hoy tú y yo como iglesia no nos enfoquemos en lo que no tienes, en lo que no puedes. ¿Cuántas veces? Una de las cosas que más escuché en América Latina es: ay, mi iglesia no puede, no tiene, no puede. Hoy el Señor te dice: enfócate en lo que tienes, en lo que ya te dio. ¿Y qué es lo que tú tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes hoy en tu corazón? El milagro más importante, a Jesucristo. Si tienes a Jesucristo, eso es más que suficiente. Eso es la plenitud de la vida cristiana. Las cosas del mundo nos pueden deleitar un momento, un instante, pero si no tenemos a Jesús, si no vivimos a Jesús, podemos buscar todas las cosas que nos ofrece el mundo y seguiremos vacíos, seguiremos en una ausencia en nuestra alma. Una de las cosas que mucho veo en América Latina es eso. Buscamos milagros, milagros de sanidad, milagros, ¿no?, de profecía, milagros, ¿no?, de tocarnos el cuerpo. Está bien, si eso viene del Espíritu y de Dios, que sigamos experimentando, pero necesitamos vivir el milagro más grande en tu vida cotidiana, que es vivir a Jesús. El privilegio de poder caminar con Jesús y de que podamos ser instrumentos de Él para el propósito por el cual Él nos salvó. ¿Sí? Yo oro que la iglesia, ¿no?, Vive Internacional experimente el milagro de perdón entre ustedes, milagro de reconciliación, de libertad financiera, pero sobre todo el milagro del amor de Dios en los matrimonios, en la relación con los hijos, aquí en la iglesia, en medio del servicio. A veces estamos tras otros milagros, olvidando del milagro más importante que Jesús nos enseñó, practicar y compartir. ¿Sí? Y esta iglesia que vive todo esto comienza a experimentar una nueva experiencia esencial de la iglesia. ¿Sí? Y es que es una iglesia que experimenta sufrimiento por el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes les gusta el sufrimiento, el dolor? ¿Sí? A nadie, humanamente a nadie, la pandemia. Pero una marca de la iglesia de Jesús es que padecía por el Evangelio, sufría por el Evangelio. Desde el capítulo 4 en adelante podemos ver a los discípulos decir: cuando no podemos dejar de ver, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí?, de los milagros, de la vida de Jesús. Y cuando mayor persecución y mayor sufrimiento, dice que la iglesia
predicaba con más denuedo a Jesús la palabra, con más oración ferviente, levantaba la iglesia, más milagros y más predicaban el nombre de Jesús. Eso es iglesia. Yo no hablo de sufrir por nuestros pecados, sufrir, padecer por nuestros errores humanos, o sufrir por nuestros maridos, no, esposos. Yo también hice sufrir a mi esposa. No hablo de este sufrimiento, hablo del sufrimiento por la causa de Jesús. Esta iglesia, tú como iglesia, ¿estás sufriendo por la causa de Jesús? ¿No? Una iglesia que hoy no sufre en este tiempo que vivimos por la causa del Evangelio de Jesús necesita examinarse si no ha caído a una zona de confort en su vida cristiana, en una religiosidad de iglesia de domingo, a vivir la gracia barata del Señor. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 25, 30 años, en mi viaje misioneros en la China, un ministro de una región, de un cantón de la China me dijo, hay solo una razón para bautizar a estos hermanos en esta región. Yo le dije, ¿cuál es esa razón? Y él me dijo, contestar a una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Estás dispuesto a sufrir por el Evangelio? En otras palabras, ¿estás dispuesto a morir por Jesús? Entonces puedes bautizarse. ¡Wow! Eso me quedó grabado toda la vida. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es confesar mi fe? ¿Qué es ser un verdadero adorador? No de eventos y de domingos, sino como un estilo de vida. ¿Estoy dispuesto hoy a morir por Jesús que murió por mí en aquella cruz? Cuando no lo merecía, Él lo hizo primero. Hoy tenemos que cuidar la palabra, la verdad, vivir por la verdad, luchar por la verdad. Por eso Proverbio dice, compra la verdad y no la vendas. Pero ¿qué nos dice hoy este mundo? Pare de sufrir, deje de sufrir, aléjese del dolor. En nuestra humanidad, claro que nadie quiere eso, pero una marca esencial de una iglesia de Jesús es compartir ese dolor por la causa del Evangelio. Examínate. ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es la causa de tu dolor? ¿Estás pagando el precio de tu salvación? ¿El precio de ser esta iglesia? Sí. La otra característica es una iglesia que busca la santidad y la pureza. Eso lo podemos ver en el próximo capítulo 5. El apóstol Pedro le dijo a ese matrimonio generoso que vendió su propiedad, sus bienes para ofrendar a la obra de la iglesia. ¿Pero por qué murieron? Porque le dijo, ¿por qué se llenó tu corazón? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Porque no le has mentido al hombre sino a Dios. En medio del crecimiento de la iglesia primitiva, donde experimentaban milagros, salvación, había esa coinonía, abundancia en el compartir la generosidad. ¿Por qué este balde de agua fría? ¿Qué es lo que está enseñando el Espíritu Santo a la iglesia que quería Jesús? Un valor muy importante, la integridad de la iglesia, la integridad del corazón de cada creyente que somos la iglesia. Buscar, recuperar y vivir la santidad y la pureza. Porque si perdemos la santidad y la pureza, hemos perdido la fuerza como iglesia. Esa fuerza que nos diferencia de ser luz con el mundo. Podemos equiparnos de todas las estrategias y todos los métodos para crecer y el crecimiento y lo que sea, pero si perdemos la pureza, si negocias tu santidad, ya no tenemos poder para poder ser esperanza. Y eso le estaba enseñando el Espíritu Santo a la iglesia naciente primitiva, a estas iglesias cristianos líderes, que nunca negocies la santidad, que la busques, la atesores, que la vivas, que la puedas inspirar a hacer integridad.
¿Qué nos diferencia a nosotros como iglesia, como cristianos? Si mentimos igual, si copiamos igual, si somos deshonestos igual, si somos hipócritas. No nos diferencia de nada. Pero una iglesia necesita ser verdadera, auténtica, honesta, justa, aunque le cueste pagar un precio. Eso es lo que muestra la santidad y la pureza de nuestra integridad. Y eso es lo que estaba enseñando el Espíritu Santo a su iglesia. Creo que ya hay que terminar, ¿no, pastor? 5 minutos. Ya. Ok. ¿Seguimos? Tratan de escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué les está hablando hoy en esta mañana a tu corazón? No estamos para juzgar, criticar, condenar, mucho menos, sino para evaluarnos y examinarnos ante el espejo de nuestra sinceridad. ¿Cómo estoy parado hoy delante del Señor como iglesia? ¿Cómo estoy viviendo el ser iglesia? No la iglesia del hombre, sino la iglesia del Señor. La sexta característica es una iglesia que preparaba líderes, obreros a la mies. En el capítulo 6 los apóstoles dicen: no es justo que nosotros sigamos atendiendo las mesas. Busquen entre ustedes 6 hombres con 3 características que son buen testimonio, llenos de ¿qué? Espíritu Santo y de sabiduría de lo alto. Y pónganlos a trabajar para que nosotros como apóstoles nos dediquemos más a la oración, más de estar en la palabra de Dios. ¿Y cuál fue este resultado? 2 cosas importantes vemos en el versículo 7 del capítulo 6. Dice que la iglesia crecía en la palabra. Y 2, la iglesia crecía en el número de discípulos. Gloria a Dios que lee la palabra. Sí. Una iglesia que levanta obreros, trabaja en equipo, delega funciones. No es el pastor haciendo todas las cosas. Cuando yo llegué al Amazonas en mis primeros años, veía a los pastores que abrían la puerta de la iglesia, cerraban, limpiaban, colocaban las bancas, alababa, hacía todo el pastor y la pastora. Yo decía, este no es el modelo de iglesia que yo vi, crecí. Una iglesia que es una familia, que es un equipo, que cada uno sirve según su llamado con sus dones y talentos. ¡Wow! En la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, el misionero, Felipe, el evangelista, Esteban, el predicador, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bernabé, el consolador. Era un equipo, como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol no todos son delanteros ni todos defensores, es todo distribuido. ¿Sí? La iglesia primitiva tenía esta característica. Yo oro que aquí en esta iglesia se levanten obreros, líderes, consagrados, comprometidos con Jesús, con la causa. Cristianos despiertos espiritualmente. No cristianos pasivos, no cristianos, perdón por la palabra dura, como de esta película coreana que ganó 5 Óscares, creo. No seamos parásitos, cristianos parásitos. Seamos cristianos auténticos. Hemos entendido el mensaje de la cruz, del evangelio, del amor de Dios. Y si aunque tenga que vivir un día más, lo viva con toda la intensidad de ser esa iglesia que hoy el mundo necesita como esperanza. La otra característica fue una iglesia de mártires. Capítulo 7. Ustedes pueden estudiar el libro de Hechos y van a ver una riqueza que habla sobre la iglesia que Jesús soñó y quiere que seamos hoy en este tiempo. Cuando a veces viajo por América Latina y otros lugares, muchas veces sí escucho el título de profetas, de apóstoles, de pastores y grandes líderes, pero muy pocas veces, sinceramente, casi nunca escucho títulos de que haya mártires en esa iglesia, salvo las iglesias que yo conozco del Medio Oriente, de la China. A mí me gustaría escuchar
que en nuestra iglesia colombiana y de América Latina no solo hubieron mártires en los inicios de la siembra del Evangelio en este país, sino mártires actuales. Y no solo el hecho de morir físicamente, mártires desde su corazón, ¿sí?, que están dispuestos a rendir su vida completamente por la causa de Jesús. ¿Sí? Como a mí me inspiró la vida de Jim Elliot y los jóvenes universitarios. ¿Cuántos de ustedes escucharon? Jim Elliot y sus amigos dejaron la universidad para ir a evangelizar a los indios Aucas en la Amazona ecuatoriana, y todos ellos fueron asesinados. Ni pudieron comenzar la obra. Todas quedaron viudas con bebés. Pero la muerte y esa sangre derramada de Jim Elliot y todos esos jóvenes trajo un avivamiento en la iglesia de Estados Unidos. Trajo el avivamiento más grande en los campos universitarios de Estados Unidos, enviando la generación numérica más grande de misioneros a las naciones. La muerte de una persona, la muerte de esos mártires que amaban a Jesús, que vivían la cruz. Yo oro que se levanten mártires en Colombia, que Colombia sea conocido por ser una iglesia de mártires por Jesús. La próxima característica esencial de la iglesia primitiva es una iglesia que abrazó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles hoy para ustedes? Los extranjeros, los desplazados, los inmigrantes. ¿Cuánto? Miren hoy a su alrededor, en su barrio, en su comunidad. Yo en mi comunidad tengo desde budistas, musulmanes, hindúes, ateos, corrientes filosóficas, todos. Ya el paradigma de misiones no es solo ir a la ventana de 1040 al África, al Amazonas, sino mi comunidad es un campo misionero, tu barrio es un campo misionero. Solo tienes que mirar más allá de tus fronteras y vas a ver que el Espíritu Santo te va a mostrar esos gentiles. Antes en mi iglesia enviaba misioneros a las naciones y lo seguimos haciendo. Nuestra iglesia ya envió con más de 2010 familias misioneras al mundo en 37 años. Pero ahora cambió un paradigma que es tratar de evangelizar, discipular, entrenar a los casi 2 millones de extranjeros que hay en Corea. Y la mayoría todos son musulmanes. Y ellos que ya conocen el idioma, su cultura, solo preparándolos, teniendo a Jesús, van a ser misioneros mucho más eficaces que los mismos coreanos, que demoran décadas para aprender el idioma, la cultura de un país. Alza tus ojos, iglesia. Ve a qué gentil necesitas hoy abrazar, bendecir, amar y compartirle de Jesús. Sé la iglesia. No solo vengas a la iglesia, sé la iglesia cada día, desde tu hogar, tu barrio y tu trabajo. Y finalmente, una iglesia llena del Espíritu, que vive la vida de Jesús, que experimenta milagros, que sufre por la causa del Evangelio, que prepara líderes, que hay sacrificio, que no solo vela por su comunidad de fe, sino por los gentiles, finalmente vive este valor esencial que es ser una iglesia misionera a las naciones. ¿Sí? Lo que ahí está colgado en ese afiche no es solo un evento, es una invitación del corazón misionero a cada uno de ustedes de ser parte, privilegiado, de que sean parte de las misiones del reino de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en medio de nosotros como templo del Dios vivo, para ayudarnos, ser nuestro consolador, nuestro maestro. Pero una de las funciones más importantes por la cual 1:8 de Hechos dice: recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿cuál es? Que me seáis testigos. Eso es ser iglesia. Que hoy seas testigo desde tu casa, tu comunidad y como iglesia. Seamos esa comunidad del Espíritu Santo, seamos esa comunidad de testigos, de verdaderos discípulos de Cristo, no seguidores de fans de Jesús, de solo seguir la bendición, sino de que tú vas a vivir por esa causa. Concluyo
con lo que dije al principio. A pesar de tantas cosas negativas a nuestro alrededor, hoy la Iglesia Vive Centro Internacional es la esperanza para Modelia, para tu comunidad, para tus familiares. La iglesia no es el problema, es la solución. No veas los problemas, eso lo llevamos en oración al Señor para que Él los resuelva. La iglesia debe ser la esperanza. Jesús y la iglesia primitiva impactó su generación. Por eso los llamaban a aquellos que trastornaron las ciudades, a aquellos que alborotaron el mundo, porque se manifestaron los hijos de Dios. Hoy necesitamos, tú y yo, ser esa comunidad del Espíritu, ser esa comunidad de verdaderos testigos y discípulos de Jesús, para abrazar este mundo, abrazar nuestras comunidades, abrazar al extranjero y compartirle el amor de Jesús. Hoy en este mundo tecnológico que vivimos, todos, ¿hay alguien que hoy no tiene un celular? Levante la mano, ¿hay alguien? ¡Wow! Esto es un milagro. ¿Qué dijo? Ah, pero tenías. Esa es tu responsabilidad. Todos tenemos celular. Estamos conectados a las redes sociales. Estamos atraídos a todo lo que el mundo nos ofrece. Y nos ponemos al día, juiciosos. Invertimos, pagamos, hacemos todo, atraídos por lo que el mundo. Yo me pregunto, hoy podemos ser, tú y yo, la iglesia, que podamos ser tan atractiva para que podamos atraer almas a la iglesia del Señor, almas a los pies de Jesucristo. No vengas solo, atrae a través de tu vida, de tu testimonio de amor, a estos gentiles que están alrededor tuyos, que vengan aquí a adorar junto a ti cada domingo. Ser una iglesia tan atractiva que tu barrio, tus amigos, el mundo no te pueda ignorar. El propósito de una iglesia no es tener una mega iglesia, 3 cultos llenos, una linda alabanza que me deleite. El propósito de la iglesia, viendo al libro de los Hechos, es ser una iglesia en donde permitamos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que hoy hemos enumerado a través de ser verdaderos testigos y discípulos de Jesús. Para ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia discipulada y una iglesia misionera a las naciones. Es mi oración que puedas soñar y reflexionar y orar con la iglesia de Jesús. Dios les bendiga.